parte de su acción es inhibir la COX-2, pero tiene también cierto grado de inhibición de la COX-1, ¿no? Pero esta inhibición de la COX-1 es muy baja, por tanto no va a traer problemas a nivel gastrointestinal en una forma en la que producen los inhibidores de la COX-1, ¿no? Los inhibidores de la COX-1 sí o sí nos van a ayudar a producir problemas a nivel gástrico, problemas renales, ¿no? Porque, y tiene cierto grado también estos fármacos sobre el agregado plaquetario, pero no tanto, digamos, como la aspirina, que se utiliza como antiagregado plaquetario. Entonces, el meloxicam, dentro de lo que es un farmacocinética, se absorbe en forma muy lenta. Tiene un efecto máximo recién a las 5 horas, pero tiene también larga duración, ¿no? Tiene una vida media de ¿cuánto? De 20 horas más o menos. Entonces, esas son las características que podemos hablar de meloxicam en cuanto a su farmacocinética. Lógicamente, se combinan en forma muy importante con las proteínas, más o menos casi en 90, entre 90 y 96%, ¿no? Igual que el piroxicam y el tenoxicam, ¿no? Que se combinan en alto porcentaje. Se metabolizan principalmente en el hígado y se eliminan por riñón, ¿no? Un poco igual que los otros fármacos, tienen una circulación enterohepática. Sufren el fenómeno de los primeros pasos. Y de ahí la presencia que estos tienen en las esferas. Indicaciones terapéuticas, ¿para qué nos sirve? Como es un inhibidor de la COX-2, principalmente, ¿para qué sería? Para tratamientos prolongados. ¿Cuáles son los tratamientos prolongados? Las enfermedades autoinmunes, tales como la artritis, artrosis, después, bueno, si hay procesos inflamatorios crónicos como en el lupus, por ejemplo, se puede dar, digamos, y hay dolor, aunque estas úlceras no son dolorosas, pero pueden producir dolor. Son úlceras, digamos, que son inflamatorias o úlceras supuran, son heridas crónicas. Podemos administrar en estos casos, digamos, este tipo de fármacos, ¿no? Entonces, igual que el tenoxicam y el piroxicam, tienen una dosis de 7.5 a 15 miligramos que podemos administrar cada 12 horas, ¿no? Entonces, teniendo como máximo podemos llegar a 15 miligramos, ¿no? Entonces, esas son las características farmacocinéticas del meloxicam, ¿no? Bien, vamos a hablar de sus efectos tóxicos. Como inhibidor de la COX-2 no deberían tener problemas a nivel gástrico, pero sí tienen, ¿no? Que son muy pocos, ¿no? Les he dicho en la proporción que en la propia proporción de la aspirina, la indometacina, el ibuprofeno, etc. No es comparable, ¿no? Los efectos a nivel gástrico. Después pueden producir también alergia, ¿no? Si se tiene alergia a la aspirina, muy probable que también se tenga alergia a estos fármacos. Hay que tener bastante cuidado en ese aspecto, ¿no? Todos van a producir
todos los analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios. Ahora, las acciones a nivel renal son escasas. Puede haber retención, digamos, de sodio, cloro, agua, ¿no? Pero esta es imperceptible. Vamos a hablar hasta que salga esto, ya vamos a terminar. La nimesulida es un fármaco nuevo, ¿no? Tiene acción analgésica, antipirética y antiinflamatoria, ¿no? Sus efectos son bastante potentes. Hemos hablado de que la indometacina es bastante potente. ¿Cuál es la dosis de la indometacina? De 25 a 50 miligramos, ¿no? Entonces, este fármaco, el que es nuevo, es mucho más potente que la indometacina. La indometacina, el paracetamol, tiene acción analgésica, antipirética y antiinflamatoria, ¿no? Entonces, la acción antipirética es muy superior. Farmacodinámica. Entonces, estos fármacos también bloquean la acción, bloquean la síntesis de las prostaglandinas. Pero además de esto, y eso es lo que le aumenta su acción farmacológica, además de esto, tiene una producción de subóxidos e inhibe a los leucocitos, inhibe a la brasmicinina, a las citocinas y la liberación de histamina. Entonces, tiene esas dos cosas, ¿no? Por eso es bastante potente. Uno, que inhibe la síntesis de las prostaglandinas. Todas hemos indicado que inhiben la síntesis de las prostaglandinas, pero aparte de inhibir estas síntesis, inhibe a la brasmicinina, a la colistina, después inhibe a los leucocitos, su acción leucocitaria, un grado leucocitario, ¿no? Entonces, inhibe a la secreción de histamina y a los basófilos y a los mastocitos en su migración hacia el foco nóxico. Entonces, eso le da, digamos, su gran potencia, su gran potencia analgésica, antipirética y antiinflamatoria, pero sobre todo antipirética, ¿no? Farmacocinéticos. Estos fármacos se administran por todas las vías, ¿no? Vía parenteral, vía bucal, etc. Se combinan con las proteínas en un alto porcentaje, 99%. ¿Qué nos indica esto? Esta combinación del 99%, ¿qué nos indica? ¿Qué nos importa que se combine con 5% o 95% o 99%? ¿Ah? ¿Cuál sería la importancia de esto? Dentro de lo que es la asociación, pues, medicamentosa. Por ejemplo, si tenemos un paciente que está recibiendo anticoagulantes, por ejemplo, entonces le metemos esto, toda la albúmina se lo agarra y no le deja albúmina para la warfarina o cualquier fármaco, el gandión. Entonces, vamos a tener efectos tóxicos con la
enfermedades pulmonares, vamos a tener hemorragias, se potencia mucho la acción de estos fármacos. Y no solamente de esto, puede ser, digamos, de los cardiotónicos. Los cardiotónicos, como cardiotónicos, frenan el ritmo cardíaco. Pero si se da a dosis tóxicas, puede haber extrasístoles y puede haber también problemas de infarto, paro cardíaco. No infarto propiamente, sino paro cardíaco. Entonces, les decía que se combinan un 99%, ¿no? Tiene un efecto máximo a las 5 horas. Se metaboliza en el hígado por acción de una enzima que se llama el citocromo 450. Se combina o se forma un metabolito que tiene efectos tóxicos, que son la 5-metoxi-2-naptilacético abunetona, que se abrevia 6-M2-NA. Indicaciones terapéuticas. Como tiene acción antipirética, antiinflamatoria y analgésica, puede ser de mucha utilidad, ¿no?, en los procesos inflamatorios, tales como las pulpitis, flebitis, mastitis, alveolitis. La alveolitis es un problema bastante grave, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo hemos llevado alveolitis? ¿En qué era? Alveolitis. ¿En qué tema hemos llevado alveolitis? ¿Anestesia, no? Bueno, en algún momento hemos llevado alveolitis, ¿verdad? Así que entonces habría entrado en el cuerpo. Entonces, la alveolitis es un problema muy grave, muy doloroso, ¿no? La alveolitis seca, la alveolitis húmeda, entonces, como es muy doloroso, es bastante difícil de tratar, pero les he indicado un tratamiento muy bueno, ¿no? El tratamiento que se indica aquí en cirugía es hacer una limpieza quirúrgica, un curetaje, ¿no? Raspar el hueso, ¿no? Sacar toda la parte necrótica, si es húmeda, si es seca, digamos, ese hueso blanco, blanquecino, inervado, que produce mucho dolor, tiene que ser raspado, pero es muy doloroso. Podemos dar en esto, pero el tratamiento, si en cualquier caso es una lavadita nomás, empapar en una toallita de algodón con eugenol, meterle media hora y ya no hay dolor. Claro que eso hay que cambiar. Eso les he enseñado, eso, digamos, es lo que ha salido de mi experiencia, porque la verdad es que un día no sabía qué hacer, ¿no?, con un paciente. Ya le había hecho un curetaje. Después de ese curetaje, utilizando todo el instrumental estéril, todo, el dolor continuaba y también la violencia. Le metí eso, media hora ya no había dolor. Es espectacular el resultado. Prepararon vías de administración y dosis. La dosis de 100 a 200 miligramos. No tenemos que dar 100 miligramos como dosis usual, recomendada. Máximo podemos llegar a los 200, no sobrepasar, ¿no? Si se tienen niños pequeños o ancianos, 100 miligramos, no pasar más de ahí. ¿Bueno? Entonces, es un muy buen fármaco. Podemos dar
100 miligramos cada 12 horas, teniendo 200 miligramos día. Pero en los niños pequeños y en los ancianos, en los cuales existe cierto grado de disfunción renal, entonces no sobrepasar los 100 miligramos día. Reacciones adversas. Es similar a todos los años. ¿Qué nos van a producir? Problemas a nivel gástrico, ¿no? Después, problemas a nivel del sistema nervioso central, cefaleas, tinnitus. Puede producir, como todos los analgésicos, también alergia, ¿no? Ya ves, hasta aquí. Estamos en esa vida, ¿no? Entonces les decía que tiene máximo, digamos, una dosis de 200 que puede traer ciertos problemas, digamos. El tinnitus, que es el sonido en los oídos, ¿no? Las alergias todos nos van a producir. Entonces, si tenemos que hacer tratamientos prolongados, entonces tienen que hacer exámenes periódicos de sangre, ¿no? Y orina. Bien. Vamos a hablar ahora del todolaco. El todolaco también es dentro de los indolacéticos que hemos indicado como único fármaco, hemos dicho el todolaco o indometacina y el todolaco. O sea, es un derivado indolacético. Hemos dicho que la indometacina es un analgésico antipirético bastante potente. Entonces, el etodolaco tiene, digamos, esta acción. Es un inhibidor casi exclusivo de la COX-2, ¿no? Entonces, por tanto, digamos, dentro de su farmacodinámica no va a tener acciones nocivas sobre el estómago a nivel gástrico. Pero también puede inhibir la COX-1, pero en una proporción, digamos, muy baja. Es por eso que con tratamientos muy prolongados nos va a producir problemas a nivel gástrico, pero son de mucha menor intensidad, ¿no? Entonces, como tiene poca acción a nivel gástrico, nos puede servir, es un analgésico bastante potente, para hacer tratamientos prolongados. Con la indometacina no se puede hacer tratamientos prolongados, porque una de sus principales es un inhibidor tanto de la COX-1 como la COX-2, ¿no? En cambio, este fármaco es más sobre la COX-2, es por eso que estamos llevando inhibidores de la COX-2, porque deberíamos haber descrito este fármaco seguidamente después de la indometacina, ¿no? Entonces, el todolaco nos puede servir para tratamientos prolongados. ¿Cuáles son los tratamientos prolongados? ¿No? Farmacocinética. Damos por vía bucal o también podemos dar por vía parenteral. Se distribuye por todo el organismo, se combina igual en un 99% con las proteínas. Hay que tomar en cuenta bien esto. Bueno, si no hay asociación medicamentosa, el que se combine con el 10%, 20% o 99% no interesaría, pero sí
interesa cuando se hace la asociación de medicamentos. Esto puede ser pregunta de examen, ¿no? Pregunta de examen. Tienen que tomar en cuenta este aspecto, la combinación de esto. Se metaboliza principalmente en el hígado, casi siempre por oxidación, hidroxilación y conjugación. Casi todos estos fármacos tienen el mismo mecanismo por el cual se biotransforman a nivel del hígado. Algunos, como la nimesulida, se hace a partir del citocromo 450, ¿no? Entonces tiene una vida media de 6 horas y la dosis usual es de 200 miligramos cada 3 veces por día o cada 8 horas. Indicaciones las mismas que hemos indicado, ¿no? ¿Qué hemos indicado? La artritis, después en dolores articulares, musculares, óseos, ¿no? De cualquier origen, ¿no? Reacciones adversas, pese a ser un inhibidor casi selectivo de la COX-2, tiene problemas a nivel gastrointestinal, problemas a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Tiene cierto grado de toxicidad a nivel hepático, pero digamos hay que tener cuidado en pacientes ya que tienen problemas hepáticos, con antecedentes, ¿no? O que reciban, como les he dicho hace rato, reciban fármacos anticoagulantes, ¿no? Entonces, en algunos casos puede darnos, cuando hay el problema hepático, ¿qué es lo primero que hay? ¿Qué es lo que se produce? La ictericia. ¿Por qué se produce la ictericia? Por sobrecarga de bilirrubina. Son preguntas de examen, ¿no? Hay exceso de bilirrubina. ¿Y cómo se manifiesta clínicamente el exceso de bilirrubina? Por la ictericia, son amarillos, ¿no? Parecen mongoles. Contraindicaciones: no se debe administrar en problemas de tipo gástrico, en pacientes con hipersensibilidad, después puede ser un poco también renales. El etodolaco, ¿no? Aquí tenemos la fórmula del etodolaco. Ahora vamos a hablar sobre los COSIPs. Tenemos varios fármacos aquí. Vamos a describir al Celecoxib como una muestra de todos estos, pero vamos a hablar en forma, digamos, muy particular sobre estos otros, pero que tienen sus peros. Entonces, los COSIP son inhibidores casi selectivos de la COX-2. Son selectivos, ¿no? Son fármacos que casi no tienen ninguna acción sobre la COX-1, ¿no? Son muy selectivos. Además que inhiben también la producción de ácido tranexámico, ¿no? O sea, los ácidos araquidónicos van a producir por un lado prostaglandinas y por otro lado el ácido tranexámico o la TXA2, ¿no? O tromboscanas. Entonces, eso por acción de la ciclooxigenasa. Por el otro lado, ¿cuál sería la acción sobre la lipooxigenasa? Que se
¿Qué se da? Una inhibición de los leucotrienos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el fármaco inhibidor de los leucotrienos? Eso hemos llevado en que, a ver, ¿en qué hemos llevado? Inhibidores de los leucotrienos y de inflamación, procesos inflamatorios, ¿cuál es el inhibidor de los leucotrienos? El siluetón, en procesos inflamatorios de tipo alérgico, ¿verdad? Porque la alergia, que es un estado inflamatorio generalizado, ¿verdad? Señorita Cuadrado, media vuelta mar. Entonces, lógicamente, inhiben las prostaglandinas y los tromboscanos también, ¿no? Tiene poca acción a nivel plaquetario, o sea que no podemos utilizar estos fármacos como antiagregantes plaquetarios o como en la que ¿en qué? ¿Para qué lo utilizan? ¿Cuál es el fármaco antiplaquetario por excelencia que se usa? ¿Y aspirina? La aspirina, pues. Están diciendo que hay que dar en forma profiláctica de 80 a 100 miligramos diarios de aspirina. Estos aspirinets que hacían para los niños antes, nosotros las seguimos utilizando para la prevención de los infartos o las embolias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos fármacos no van a producir eso, por lo tanto no podemos utilizarlos. Bien, farmacodinamia del celecoxib, ¿no? Entonces, es un analgésico, antipirético, antiinflamatorio. Es un inhibidor completo casi de la COX-2, ¿no? Entonces, pero no es superior al etodolaco y a la indometacina, pero sí es comparable con el diclofenaco. Farmacocinética, se administra por vía oral, también podemos dar por vía parenteral, ¿no? Las concentraciones plasmáticas se tiene máximo, su concentración máxima es a las 3 horas. La unión con las proteínas es alta, sufre biotransformación en el hígado por acción de la enzima citocromo P450. ¿No? Entonces, ¿qué nos indica esto? Que en estados tóxicos tiene una acción exclusiva, digamos, por esta enzima, que cuando se sobrepasa esta enzima en cuanto a la cantidad, nos va a producir problemas de tipo hepático. Entonces, puede producir lesiones hepáticas. Se oxida a nivel del hígado, les decía, por hidroxilación y conjugación con el ácido glucurónico, ¿no? Presenta una vida media larga, 11 horas, y podemos dar cada 12 a 24 horas. Indicaciones terapéuticas, las de siempre. ¿Cuáles son? Gástrica. Gastritis, espondilitis, mialgias, artralgias, odontalgias. Preparados 200 miligramos por vía oral cada 12 horas. Máximo 400. Reacciones adversas a nivel gástrico, pero no nos va a producir, digamos, una ulceración.
nos va a producir constipación, dolor del epigastrio, ¿no? Dispepsia, náuseas, vómitos. Después a nivel cutáneo nos va a producir todo lo que produce los alérgenos, ¿no? Después, lógicamente, que si nos va a producir fenómenos alérgicos, podemos tener también fenómenos a nivel de ¿qué? Del tracto respiratorio, broncoconstricción o disnea por consecuencia de la broncoconstricción. Sus metabolitos son excretados por el riñón, ¿no? ¿Cómo se manifiesta un daño hepático? Eso es pregunta, ¿no? ¿Cómo se manifiesta el daño hepático? Por elevación de las transaminasas, pues, ¿no? En este caso, las transaminasas pueden ser la GOT o la GPT, ¿no? Puede aumentar la creatinina. La creatinina, ¿cuándo se aumenta? ¿Cuándo se aumenta? Creatinina. ¿Qué es la creatinina? Creatinina. Proteína. Hemos hablado cómo se dosifica la creatinina, no se dosifica, sino cómo se determina el grado de creatinina. Existe una fórmula para determinar el grado de creatinina, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos indica? Que existen problemas a nivel renal, porque la creatinina es un producto del metabolismo de las proteínas que se excreta por riñón. Entonces, cuando existe elevación de los niveles de creatinina, quiere decir que existe disfunción renal. Entonces, la glicemia también se aumenta. También puede aumentarse el colesterol, ¿no? Sobre todo aquellos pacientes que les gusta mucho tratar de consumir estos fármacos. En casos de sobredosificación no existe, digamos, el tratamiento es simplemente sintomático, ¿no? Es que haya dolores epigástricos, etcétera, se puede dar un antiespasmódico, ¿no? De constipación se puede dar, digamos, evacuantes, aunque no es muy indicado. Cuando los niveles son muy altos, como si hubiésemos dado unos 500 miligramos, entonces hay que dar carbón, ¿no? Carbón de 50 a 100 gramos. A ver, esto del carbón les había explicado que naturalmente, por ejemplo, los loritos, por ejemplo, los papagayos, comen frutos que son bastante tóxicos, ¿no? Hepatotóxicos. Pero tienen un alto grado nutricional. Entonces, para contrarrestar a esto, se van a las carboneras, ¿no? Empiezan a comer carbón. ¿Quién les ha enseñado? ¿O ellos nos han enseñado a nosotros? También se consumen cierto tipo de sales que hay en la Creta. Hay lugares especiales que ellos conocen y van y están plagados y comiendo barro. Contraindicaciones. No vamos a dar lesiones hepáticas, alergia, problemas gastrointestinales e insuficiencia renal o hepática. Ahora
vamos a hablar sobre el celecoxib. Es un inhibidor de la COX-2, ¿no? Es muy buen analgésico antiinflamatorio que fue puesto a principios de este siglo, ¿no? En finales del siglo pasado, 99, 1999, pero fue retirado casi inmediatamente. ¿Por qué? Porque los pacientes que consumían esto tenían mucho infarto de miocardio y se ha asociado el uso de estos fármacos con el infarto, ¿no? Y en realidad todos los COX tienen este tipo de problema, ¿no? Que tienen que tener mucho cuidado, ¿no? El caldecoxib puede ser de utilidad también en tratamientos prolongados, ¿no? Su dosis es de 10 miligramos cada 24 horas. Entonces, como analgésico se puede utilizar, pero acá hay algo. ¿Qué pasa con esto? Ustedes tienen esa figura ahí. Este es el síndrome de Stevens-Johnson. El síndrome de Stevens-Johnson es una dermatitis exfoliativa ulcerosa, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Y no es solamente en los mucosas, ¿no? Es en todo el cuerpo. Se presenta como erupciones eritematosis, como si le hubiesen picado muchos mosquitos, están desnudos, ¿no? Sí. Un collar así de así, ¿verdad? Entonces, por todo lado, igualito. Es el síndrome de Stevens-Johnson. Inicialmente son eritematosos, después, digamos, se hace ulceroso y se hace descamativo, como escama se va desprendiendo. Entonces, es muy parecido a una dermatitis de contacto. La dermatitis de contacto, ¿en qué hemos jugado? ¿Ah? ¿Qué hemos dicho de la dermatitis de contacto? ¿Qué hemos dicho? Dermatitis de contacto son las alergias tardías, pues. Igual descamativas, ¿no? Eritematoso, después así, descamativas. Es una alergia muy parecida al síndrome de Stevens-Johnson. El síndrome de Stevens-Johnson lo vamos a llevar también en sulfas, porque se presenta mucho en los tratamientos con sulfonaminas. Vamos a hablar ahora del etirocoxib. Tiene las mismas características, también se puede utilizar en las artritis, etcétera, etcétera. Va a producir los mismos efectos tóxicos. La dosificación es igual, de 10 a 15 miligramos. Puede producir los efectos cardiovasculares. Entonces, en realidad, por este su problema que le han asociado
embargo, existe esto, ¿no? El diclofenaco también se asocia un poco con problemas a nivel cardíaco. Hay liberadores de óxido nítrico. En realidad, el óxido nítrico es un óxido que naturalmente tenemos en el organismo, y también el óxido nítrico se puede tener en ambientes muy contaminados, ¿no? Sobre todo por producción o combustión de la gasolina, ¿no? Pero el organismo tiene óxido nítrico, y la función del óxido nítrico, sobre todo a nivel de la médula espinal, creo que esto ya hemos llevado también. Hemos llevado, tiene una acción moduladora del dolor, ¿no? Entonces, en realidad, se puede considerar a estos fármacos no AINES, pero sí se asocia el óxido nítrico con AINES. Tenemos diferentes fármacos, tales como el fluiprofeno óxido nítrico, ketoprofeno óxido nítrico, ¿no? El diclofenaco óxido nítrico. Asociamos el óxido nítrico con analgésicos, antipiréticos, pero sí, digamos, no podemos considerar el óxido nítrico ahí, sino asociado ahí, ¿no? Entonces, sí puede tener menos efectos, digamos, como es una asociación, no es óxido nítrico propiamente. No es óxido nítrico, entonces no va a producir fenómenos a nivel gástrico en forma muy importante. Sí, no como óxido nítrico. Como óxido nítrico no va a producir nada a nivel gástrico, pero sí por la asociación que se tiene con el ibuprofeno, etc., ¿no? El ketoprofeno, óxido nítrico, etc. Después, bueno, todas las acciones que hemos descrito para eso se puede producir, ¿no? Porque tiene parte de un AINE, y como AINE nos va a producir fenómenos gástricos, después puede ser antiagregante plaquetario, etcétera, etcétera. Pero como óxido nítrico, nada, ¿no? Derivados del ácido nicotínico, el clonixinato de lisina. Entonces, este es un nuevo fármaco, es muy interesante este fármaco. Sí hay en el mercado, que al menos alguna vez me han llevado clonixinato de lisina, hay bastante. Es muy importante, es un analgésico antipirético, antiinflamatorio bastante potente. Entonces, como clonixinato de lisina, por su estructura química, puede no ser considerado AINE, ¿no? Como decimos, es un derivado del ácido nicotínico, ¿no? Entonces, como representante, únicamente vamos a describir al clonixinato de lisina. Al isonicina no, tampoco ni flúmido, ni tampoco al amorflunato. Son fármacos que no existen mucho en el mercado. Entonces, el clonixinato de lisina es un analgésico antiinflamatorio, ¿no?
muy bueno, ¿no? Y no va a traer los efectos tóxicos a nivel gástrico, ¿no? Podemos utilizar como analgésico en todo tipo de dolor, ¿no? En odontalgias principalmente. Pero quiero que se meta bien en la cabeza algo. Nunca utilizar analgésico en una odontalgia sin ningún tratamiento. O sea, les duele la muela y vienen a mucha gente que con un nivel cultural bastante elevado, con estudios universitarios, llegan al consultorio y dicen, sí me estaba doliendo, se estaba inflamando, se me estaba hinchando y he tomado ibuprofeno, ¿no? Entonces, con eso un poco me ha calmado. Nunca utilizar esto, nunca utilizar ni analgésico ni antiinflamatorio sin hacer un tratamiento etiológico. Si se hace un tratamiento etiológico, no se tiene por qué hacer sufrir al paciente con dolor. La inflamación, que se le hinche la cara, que se le hinche, pues al fin y al cabo es descuido de él también. Si se le hinchó la cara, se le hinchó la cara. Listo. Pero si le duele, bueno, hay que darle analgésico, ¿no? Sería cruel. Pero si se le inflama la cara, que se vea feo, pues no es cuestión de él, ¿no? Porque se ha descuidado. Entonces, nunca dar analgésico antiinflamatorio, nunca dar aire sin un tratamiento etiológico. Después de un tratamiento etiológico, pero siempre se da como tratamiento como si fuera etiológico. El aire es un analgésico, mejor dicho, es un fármaco que se utiliza para tratamiento de qué tipo? Sintomático y supresivo. Calma el dolor y calma la inflamación, ¿verdad? Entonces, el clonidixinato de lisina, en su estructura química, tiene fenol y nitrógeno también, como son derivados del ácido nicotínico, entonces tienen eso. Preparados vías de administración y dosis, tienen una dosis de 125 a 250, ¿no? Se expanden también en ampollas de 100 mililitros. Por vía oral, de 125 a 250, ¿no? Por vía parenteral, de 100 a 200 cada 6 horas. En los niños podemos administrar, pero 100 miligramos, ¿no? No procurar ir más allá de 400. Reacciones adversas. Pueden presentar náuseas, vómitos, a nivel del sistema nervioso central, somnolencia. No administrar, ningún aire debemos administrar juntamente con otros irritantes, cuáles serían alcohol, ¿no? Después corticoides asociados, estos medicados, aire más corticoide. Nunca casi se ha visto, ¿verdad? Ni aspirina corticoide, ni ibuprofeno corticoide, etc. Porque si se administra corticoide ya no hay ninguna necesidad de administrar esto. Como antiinflamatorio, ¿no? Los corticoides son antiinflamatorios únicamente. Su acción es antiinflamatoria. El hipercorticismo que producimos. Ahora, lógicamente que cuando existen alteraciones de la glándula suprarrenal puede haber hipocorticismo o hipercorticismo, eso es otra cosa.
pero en el tratamiento, digamos, alérgico o de otras inflamaciones crónicas, podemos dar corticoides. Contraindicaciones. Bueno, no tiene muchas contraindicaciones, pero sí, por ejemplo, en las gastritis podemos contraindicar y durante la gestación. Bueno, vamos a quedar ahí. La próxima clase, el lunes, creo que